Me alegro mucho darles la bienvenida una vez más a este espacio de aprendizaje en la asignatura Metodología de la Investigación Básica, donde no solo se aprende a investigar, sino también se ofrecen numerosas herramientas para su formación integral y numerosos recursos que contribuyen al desarrollo individual y personal, pues ofrecemos numerosos aportes en valores que les sirven para todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Yanei Ricardo y compartiré con ustedes el contenido de la unidad número 3, Diseño Metodológico. Esta unidad tiene dos temas y hoy vamos a desarrollarlos paulatinamente. El tema número 1, principales premisas de la investigación, y el tema número 2, recolección de datos o información. Estos dos temas son medulares para todo diseño metodológico, pues en todo diseño son fundamentales tener en cuenta numerosos aspectos vinculados a las premisas de la investigación y a la recolección de datos y la manera en que nosotros nos acercamos a la información. Por eso, el objetivo principal de esta unidad es que ustedes sean capaces de identificar el tipo de investigación que realizarán y la manera en que van a construir su diseño de investigación en función de las peculiaridades del objeto de análisis, de todas las fuentes a las que puedan acceder y de los posibles instrumentos que puedan implementar. También es importante que en esta unidad quede claro que ustedes sean capaces de identificar los diferentes tipos de muestras, las diferentes técnicas de recolección de datos, así como las maneras en que se pueden procesar adecuadamente estos datos acorde al paradigma de investigación y a los métodos que usted haya seleccionado. Es decir, que en esta unidad número 3 resulta de gran interés todo lo relacionado con la labor investigativa y con esa estructura en que ustedes van a basarse para realizar su proyecto. Se profundizará en ese diseño de investigación como una estrategia para la resolución de un problema científico. Y es importante hacer énfasis en este sentido, que todo diseño metodológico debe estar pensado y basado en una lógica estratégica para lograr eficaz y eficientemente nuestras metas. El tema número 1 de la unidad número 3 son las principales premisas de la investigación. Y este tema tiene 4 subtemas. El subtema número 1 abordará los tipos de investigación y el alcance de la investigación. Es decir, que en este caso nosotros analizaremos cuáles son los tipos de investigación que yo puedo desarrollar como investigador. En dependencia, por ejemplo, del grado de profundidad que yo vaya a realizar mi investigación, el carácter que tenga mi investigación, ya sea descriptiva, exploratoria, es decir, que en dependencia del tipo de investigación que yo vaya a realizar, así será el alcance. Pero no solo es importante el alcance de la investigación, también es importante las limitaciones, los límites que tiene mi investigación, porque en muchos casos nosotros queremos abordar numerosos aspectos y queremos llegar a ampliar nuestro tema, nuestro universo, nuestra muestra. Sin embargo, se nos van de las manos muchos aspectos y por eso es importante precisar y delimitar cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestros límites. Dentro del subtema número 2 vamos a analizar qué es el universo dentro de la investigación, cómo lo selecciono, qué es la muestra, qué es la población y por qué es necesario seleccionar y tener una muestra en una investigación. También en este sentido es válido subrayar que en cada investigación la muestra tiene sus particularidades, ya sean instituciones, personas. En algunas investigaciones de carácter cualitativo no suelen ser personas las muestras. En muchos casos, por ejemplo, en investigaciones antropológicas, en investigaciones de carácter sociológico, de carácter humanístico, las muestras pueden ser comunidades, pueden ser libros, pueden ser obras de arte. Es decir, que aquí también planteamos una flexibilidad en el sentido de los diferentes tipos de muestra y las diferentes maneras de entender el proceso de selección de la muestra. Con respecto al subtema 3 del tema 1, aquí identificaremos el tipo de variables acorde al problema.
Es muy importante tener identificadas cuáles son las variables de investigación con las que nosotros trabajemos, en dependencia de nuestra hipótesis, en dependencia de las características que tenga nuestra investigación. Siempre es bueno tener claridad de cuáles son nuestros conceptos, cuáles son las diferentes temáticas que están correlacionadas con nuestro tema principal, porque así estaremos más organizados y podremos tener una visión más global, más holística y más contundente sobre nuestro problema de investigación, para no estar dispersos, sino más bien concentrados en lo que nos ocupa, porque nuestro tema siempre va a tener una red de relaciones con otros temas, y por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son las variables con las que se relaciona nuestro tema. En el subtema número 4 hablaremos la manera en que se operacionalizan esas variables, es decir, la manera en que esas variables se retroalimentan, se relacionan, y la manera en que esas variables podemos relacionarlas en función de lograr nuestras metas y nuestros propósitos. Es decir, que en este tema número 1 estableceremos esas premisas fundamentales para llevar a cabo todo ya lo que es el proceso práctico de nuestra investigación. Con respecto al tema número 2, abordaremos la recolección de datos o de información, es decir, la manera en que nosotros vamos a hacer la recogida de información. Una vez que ya tenemos estructurado nuestro diseño de investigación, que ya tenemos seleccionado cuáles son nuestros métodos de análisis, cuáles son las maneras en que voy a llevar a cabo mi proceso de recolección de información, entonces voy a dedicarme a recolectar esa información y a recolectar esos datos. Por lo tanto, en este caso, el objetivo fundamental es que ustedes conozcan los diferentes métodos para recolectar esos datos bajo los diferentes enfoques, porque es preciso que tengamos en cuenta que en cada uno de los enfoques de investigación son diferentes las maneras de recolectar esos datos. Y por lo tanto es importante tener claridad en cuáles son las herramientas que nos permiten esa recogida de datos de la mejor manera y la manera más adecuada para acorde a nuestros objetivos. También uno de los objetivos de este tema es que ustedes sean capaces de diseñar y aplicar diferentes instrumentos de recolección de datos. Es decir, que ustedes sean capaces de poder llevar a cabo todo un diseño y una implementación de todos los instrumentos que les permitan recoger los datos de la manera más eficiente. En este tema nos adentraremos en las técnicas para la recolección de datos, que pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, pueden ser de carácter estadístico, pueden tener diferentes formas. En este tema número 2 vamos a analizar como subtema número 1 los criterios de inclusión y de exclusión. Es muy importante considerar cuando nosotros estamos seleccionando una muestra o unos datos para nuestra investigación, que nosotros tengamos en cuenta que no siempre todos los datos pueden ser incluidos. Por lo tanto, debemos manejar criterios de selección que nos permitan tener claridad exacta de cuáles son los criterios que vamos a llevar a cabo. En el subtema número 2 es importante esclarecer los instrumentos de recolección de datos, o sea, conocer cuáles son los instrumentos de recolección de datos, cuáles son, qué características tienen, qué nos permiten, cuáles son las maneras en que puedo recolectar esos datos de manera más eficiente. Y en el subtema número 3, cuáles son las técnicas para procesar esos datos, porque una vez que ya yo tengo los datos, entonces debo procesarlos, debo analizarlos. Entonces cada una de las disciplinas, cada una de las ciencias, cada una de las áreas del conocimiento procesan y analizan estos datos de una manera distinta. Y de eso se encargará entonces el subtema número 3, de las técnicas para el procesamiento de esos datos. Entonces, en esta unidad número 3, a modo de síntesis, podemos decir que veremos la manera en que podemos darle respuesta al problema de la investigación a través precisamente de esa recolección de datos y de ese procesamiento adecuado que hagamos de esos datos. Daremos respuesta a nuestro problema de investigación y así tendremos un diseño metodológico coherente y consecuente con los objetivos que nos hemos planteado. Hasta aquí la presentación de esta unidad número 3, diseño metodológico. Ha sido un gusto compartir con ustedes una vez más y
Les auguro muchos éxitos, mucho compromiso, optimismo y nos vemos en la próxima oportunidad.